Hay dos formas para salir de algo que nos duele. La primera es huir. La segunda es entender para no repetir. La terapia apunta a la segunda, pero sabe que la primera a veces se vuelve necesaria. El psicólogo dirige la terapia, pero no dirige tu vida. Se trata de trabajar juntos, no de hacer caso. No lo olvides. Bienvenidos a su momento reflexivo sobre la cotidianidad de la vida. Nosotros somos Yamil y Yazbek. Pues estamos aquí adaptándonos, acostumbrándonos a esta nueva forma de llevar los capítulos. Va a ser difícil ahorita porque no tenemos quien nos ayude, entonces hay que darle clic allá, darle clic acá, pero ténganos paciencia más adelante. Yo sé que si esto pinta pues para bien, sí. Entonces más adelante ya no van a tener estos errores. Todo ya automatizado. Ojalá y sí. Entonces, bueno, estamos en un capítulo más de su podcast Psicocotidianidad. En este nuevo formato es nuestro segundo capítulo. Si no han visto el primero, pues les invitamos. Es una introducción de lo que vimos el año anterior. Y 2023, pues hicimos un plan que poco a poco los vamos a ir descubriendo conforme a cada tema impartamos. Pero bueno, este capítulo es, podemos decirlo, el parteaguas de lo que viene toda la temporada. Sí. El tema de hoy es el que nos va a abrir a hablar de los siguientes temas y de los objetivos de cada tema, sobre todo. Más específicos, más breves, concisos, pero específicos entre cada tema. No nos vamos a ir desglosando tanto. Vamos a ir puntual, por eso le vamos a dedicar pues con más puntualidad a cada tema. Sí, tiene calor, ya veía. Sí, entonces, el tema del día de hoy es ¿qué es un modelo psicoterapéutico? ¿Sí? Lo importante de aquí para los que nos ven es que Yazbek tiene su punto de vista, yo tengo mi punto de vista, y a partir de la información que cada uno de lo que traemos, pues vamos a complementarlo. No pensamos igual ni investigamos las mismas fuentes, entonces porque eso a veces desde antes de grabar ya andamos peleando, no, que esto es así, que eso es así. Y no entiende, claro. No es congruente también. Pero bueno, una vez leída la reflexión, vamos entonces a abordar qué es la psicoterapia. ¿Gustas iniciar? Tú dale, ¿qué es psicoterapia? Ok. Para hablar de psicoterapia nos debemos remontar un poquito a lo que es la psicología clínica y de las funciones que hace un psicólogo clínico. Un psicólogo clínico, para empezar, hace evaluaciones. Es por eso que nosotros los psicólogos utilizamos instrumentos psicométricos. Eso que dice Emil es importante porque piensan que por la palabra de psicoterapia, cualquier persona que es psicólogo, simplemente por la hilación del concepto psico, piensan que todos van a dar terapia, cuando no es así. El campo de trabajo de un psicólogo es amplio y la psicoterapia es uno de tantas cosas, actividades que puede hacer un psicólogo. Entonces es importante eso que está diciendo Yamil sobre qué es la psicoterapia. Sí, entonces el psicólogo clínico hace evaluaciones, a través de esas evaluaciones propone tratamientos a nivel preventivo o de intervención. También hace investigación, enseñanza, que es lo que hacen nuestros profesores en las aulas, al menos en la Facultad de Psicología, y entre otras actividades, pero es importante entonces esta puntualización que ya hizo. Ahí a mí menciona tratamiento. Muchas personas escuchan tratamiento y lo emparejan o lo asocian a medicamento. También aclarar, pues el psicoterapeuta no es lo mismo que el psiquiatra. El psiquiatra sí da medicamento. Al decir tratamiento porque nos referimos, al decir tratamiento nos referimos a todo el proceso que llevamos desde el diagnóstico y todo el acompañamiento que se hace, todas las sesiones de terapia que podemos ir diciendo. Logros. Que hay otras formas de decirle tratamiento, sesiones, etcétera, pero sí también poder identificar las diferencias que se pueden asociar ahí. Y pues bueno, para darle la palabra un poquito a la información que traía Yazbek también, etimológicamente la palabra psicoterapia se compone de dos palabras. Una es psique o psyche y otra es la palabra terapia como tal. El traducido o juntado esos dos términos hace un tratado del alma,
Este concepto del alma, como probablemente Yazbek en lo que investigó, ha trascendido. Ya no es el mismo concepto que actualmente nosotros como psicólogos en esta época posmoderna entendemos por el alma. El alma en algún principio, quienes históricamente iniciaron con esto que es la psicología, en algún momento lo contemplaban como lo más importante. Actualmente las neurociencias dicen pues que es la función del cerebro. Nosotros le decimos la psique, que es probablemente traducido a lo mental, sí, pero que también la mayoría lo abarcamos al cerebro. Yo sé que es la mente. No sé, pero sí, etimológicamente incluso la palabra psicología, como hablaba aquí, llama el psico-psique, habla de alma, habla del estudio. Entonces, históricamente podemos decir que el concepto realmente se llama el estudio del alma. Sin embargo, actualmente pues el alma no es como que pues una cuestión que pueda verse, observarse, por eso se van más hacia el lado del cerebro, estudio de la conducta, estudio del comportamiento, porque se puede en cuestiones éticas, donde actualmente pues el psicólogo ya no debe de hablar de cuestiones religiosas o imponerlas más bien, porque pues si tu paciente habla de religión, tú debes de conocer de religión, pero en esta cuestión el alma estaba más relacionada en aquel entonces con lo espiritual y sobre todo con la religión. Entonces actualmente ustedes se han dado cuenta, la religión se ha separado del Estado, de las leyes, se ha separado en esta cuestión del alma, de la psique, de la mente. Sí, entonces pues un poquito de historia pues de qué etimológicamente significa la palabra psicoterapia y psicología. ¿Qué significa la psico? ¿Qué significa la palabra psico? Algo bastante a lo mejor por eso a veces no nos tomaban en cuenta, porque hablábamos de alma, pero ya cada vez vamos tomándole más sustento científico, que es un poquito la clave en un momento en qué parte se empieza a llamar ya ciencia, como tal, la psicología. Entonces, pues bueno, ahora le cedo un poquito la palabra a Yazbek para que nos diga un poquito de lo que nos puede dar a entender. Bueno, Yamil ya habló lo que es psicoterapia, ya les explicó un poquito. Y el tema es modelo psicoterapéutico, los modelos psicoterapéuticos. ¿Qué es un modelo? Igual podemos hablar de una definición etimológica que viene del italiano. Viene del latín modus, que es manera, medida, forma. Y bueno, ya llevándolo a un contexto ya más explicado, el modelo es una abstracción o una representación de la realidad para poder explicarlo desde una perspectiva. Que en este caso sería psicológica. En este caso va a ir enfocado hacia la parte psicológica, psicoterapéutica. Un modelo es como algo a seguir, que tiene sus pasos, que tiene ya su fundamento, ya fue debidamente estructurado. Sin embargo, esto va encaminado a explicar una realidad. O si de tal manera no existe una realidad, pues ahora sí queda una explicación de lo que podría pasar. Y existen múltiples modelos psicoterapéuticos que buscan explicar el por qué la conducta, el por qué se comporta de esa manera, el por qué piensa así, qué consecuencias lleva a pensar así, desde una perspectiva de un experto, de un fundador de cada modelo, el cual se sustentó debido a una serie de estudios. Sí, exacto. A ese punto estaba esperando a que llegara. Un modelo se va a fundamentar de una teoría. Yo le decía hace ratito a Yazbek antes de empezar a grabar que encontré información que existen más de 400 modelos psicoterapéuticos. Y imagínense, si las personas a veces desconocemos qué es un modelo psicoterapéutico, con qué psicoterapeuta me voy a acercar, qué educación tiene él para ser psicoterapeuta. Cuando yo escuché 400 modelos dije, no, pues, ¿cuál es la mejor o por qué hay tantas? Y estoy seguro que esos 400 solamente como... se pueden, tal vez, se desencadenan, porque obviamente yo no me puse a los 400, son demasiados.
Pero estoy seguro que se desencadenan de los principales, que vienen siendo unos 10. Y Sí. de ahí o ya se van haciendo mezclas, o ya se van haciendo la mezcla de uno con otro, dos con otro, tres con otro, y no, que esta sí, pero es la antítesis de tal. Sí, porque etcétera. hay un modelo que, como les gusta sacar más modelos de Ujú. teorías, entonces, pero bueno, Y entonces, bueno, voy a hablar otra vez yo en cuestión de datos históricos. ¿Tú vas a hablar algo más sobre el...? no, tú dale, y ahorita me incorporo. Bueno, pues ya hablando de modelos psicoterapéuticos, de lo que ya les explicamos que es un modelo, cómo va englobado a la parte de psicoterapia. Se habla de que existen dos etapas en cuanto a los modelos psicoterapéuticos. Está la etapa precientífica, o sea que no se realizó un estudio como tal. Que no hay números, datos. No hay datos. Algo que lo valide. Algo que lo valide. Y la parte científica, donde ya se hubo un estudio, ya se sustentó con cierta evidencia. Ahí es donde surgen las pruebas que utilizamos. Uh-huh. Pruebas y pruebas con humanos. Sí, no con ratos como lo hacen los médicos. Y entonces, la precientífica tiene que ver con la etapa de los sofistas, presocráticos, los socráticos, toda esta etapa donde todo se basaba en cuanto a pensamiento y conclusiones de lo que uno iba creyendo, de lo que uno iba imaginando. Eran tan respetados estas formas de creer por la jerarquía que representaban esos filósofos en su tiempo. De ahí donde viene la palabra alma. Ellos fueron los que le hicieron el auge a la palabra alma. Estaba pensando, actualmente se podrían decir que ellos fueron altruistas o fueron activistas. Mira, hay una etapa. Igual, voy a ver a la palabra de filosofía, tiene que ver con el amor a la sabiduría, y teológicamente hablando significa eso. Y estaban los que eran los sofistas sabios, le podemos llamar. Eran gente regularmente que cobraba. Yo por ahí recuerdo, si algún filósofo me va a corregir, cobraban por dar las enseñanzas, eran gente con beneficios gubernamentales, ahí de la parte de las monarquías, y pues se les creía. Ellos decían esto es cuadrado, sí. Y todos creían que era cuadrado. No eran como tal, así como tú dices, porque hubo una persona que fue el parteaguas ahí, que fue Sócrates, que no cobraba, que él los forzaba a que cada individuo generara su criterio, y al punto al que se le metió a la cárcel. A él se le metió a la cárcel y se le asesinó, tuvo condena de muerte. Entonces, altruistas, no sé, pues como todo, ¿no? Sí. Todas las carreras que actualmente existen, hay gente altruista, hay gente nada altruista, hay gente abusona, etc. Abusiva. Y bueno, los filósofos eran los que hablaban del alma. Por ejemplo, Sócrates hablaba de un demonium, él le llamaba ahí, que era el que te decía, o más o menos, como el mal o el bien, ¿o qué? Ajá, como el que te iba diciendo, como la moral. Como la moral, exactamente. Y él, una palabra o una frase típica que decía: si te conoces bien, vas a saber realmente qué cosas vas a hacer. Y entonces él hablaba de un demonium ahí que te iba aconsejando qué hacer, qué no hacer. Tal vez de ahí retomó mucho Jung, ¿no? Porque Jung era más de ese. Pues podemos hablar que ese demonium es a lo que ahora se lo denomina el inconsciente, sí. El yo, no sé. El ello. Luego viene Platón, donde habla de que hay como que dos vertientes, una es el bien y otra es el mal. Él mencionaba que haz de cuenta que era como tener una coraza en medio y un caballo jalara para acá y otro para allá. Uno era el bien y el otro era el mal. Y sin embargo ahí había algo que mantenía el equilibrio. Él le llamaba el nous, algo así, pero él ya utilizaba el concepto de la razón. Nous, lo que lo une. Ajá, lo que unía, lo que mantenía el equilibrio. O sea, él ya hablaba de que el ser humano se podía guiar ya sea por un lado o por el otro. Y dependiendo de la razón, de lo que le mantiene el equilibrio, le iba a ver si lo llevaba más hacia un lado. De la razón de su ser. Ajá. Fíjense, ahorita que estoy escuchando a Yazbek,
pues él investigó su parte y yo investigué la mía. Pero ahorita que lo estoy escuchando, cuando nosotros tomamos el diplomado en terapia cognitivo-conductual, en enfoques clínicos y de la salud, yo le decía a él cuando tuvimos clases de introducción a ese modelo psicoterapéutico, que era casi igual como lo psicoanalítico, pero lo psicoanalítico, Freud y Jung se basaron mucho en ellos, en los filósofos, donde ahora, ya lo dijo Yazbek, tenemos el inconsciente, el preconsciente. En cognitivo-conductual hablaban como pensamientos primarios, creencias arraigadas, pero viene siendo similar, porque recuerdo que en una clase en psicoanálisis se utiliza la topografía del iceberg. Y también en esas clases que tuvimos, utilizaron la topología de un árbol. Entonces, en primera instancia estaban los pensamientos, luego las creencias, y al final no me acuerdo porque no soy mucho de ese modelo, me hace falta volver a empaparme, pero casi todos los modelos tienen este origen. ¿Qué hace que el ser humano se comporte de una u otra manera? ¿Qué es lo que le hace tender a hacer cosas de manera impulsiva o sin pensarlo? Y qué hace que otro se lo cuestione, lo piense, se detenga y no lo haga. Sí. Incluso ya Platón él ya hablaba del alma. El alma la dividía en razón, en no sé qué otras partes, pero él hablaba de que el alma era inmortal. Es decir, que al morir el alma seguía viva y trascendía hacia otro cuerpo. O sea, es decir, él ya hablaba como de conductas, a lo mejor ya, o la cuestión de la genética, de la herencia. Y que iba afectando, o sea, que el alma iba cambiando de cuerpo, algo así entendí yo. Como un poquito ahorita se me vino lo de la religión de Hare Krishna, que es la reencarnación, o sea, cada vez que tú reencarnas, dependiendo cómo te comportas, o puede ser para peor o para mejor, para llegar en un punto donde ya no tienes que reencarnar y eres un ser total, por así decirlo. Entonces, yo recuerdo cuando estaba en el bachi, en la preparatoria, nuestro profesor de filosofía comparaba o nos hacía entender la diferencia entre Platón y Aristóteles. Aristóteles era discípulo de Platón, ellos hablaban del alma, y él nos decía que Platón veía el alma como un disco ya grabado, que se iba cambiando. Algo ya predefinido. Sí, ya predefinido, que ya la persona conforme fuera creciendo, conforme fuera controlando, lo iba trabajando. Iba a moldearlo, modelo. Y Aristóteles, él mencionaba que el disco, él nos explicaba así, el disco era en blanco. Tú tienes un alma nueva, no había nada. Todo se iba aprendiendo, agregando conforme a las experiencias de la vida. Que sería la educación de los padres. Y de la sociedad después. Y bueno, eso es un poquito de cómo la etapa precientífica trataba de explicar la conducta. Estamos hablando de hace... Sí, se explicaba conforme muchísimos de miles de años. A los conocimientos que había en aquel entonces. Porque incluso había un filósofo, no recuerdo su nombre, igual no sé si tú te acuerdas o si llegaste a escuchar el tema donde él hablaba de los 4 tipos de sangre, la sangre roja, la bilis amarilla, el cólera, y que según el líquido que tenías en la sangre predefinía tu conducta. Pues era de esta, no sé si era Aristóteles, Platón, otro de no sé quién fue maestro, de quien yo no, o sea, por más Hipócrates. Ya. Investigué. Él hablaba sobre los tipos de sangre. Sí. Recuerdo que en una clase decían que desde ahí había el origen de que ese término se traducía ahora en carácter, que era lo que definía nuestro carácter. Yo me acuerdo cuando hablamos del carácter, que hablaban de los tipos de sangre, sí es cierto. Y bueno, eso fue un parteaguas. No había forma de poder tomar datos. Bueno, a lo mejor sí, pero no se tomaban los datos. No existían instrumentos, no existía un lugar en específico donde pudieran estar observando, ir haciendo anotaciones, ir viendo qué coincide, qué no. Pero vaya, la base está ahí y se observan los diferentes modelos de la etapa científica ya, cómo se fueron basando. No mencionan los conceptos, pero se ve ahí que está la base de ellos. Porque recuerdo en una clase con Constantino, que es un profesor que es filósofo y también psicólogo,
Cuando vimos el modelo conductual, a mí se me hizo tan aburrido, porque el modelo conductual, así el puro, es describir cada acción que hace el sujeto. Se movió, ¿cuántas veces se movió? Sí. Se levantó, ¿por qué se levantó y cuántas veces se hora? levantó? ¿Qué había? ¿Cuánto duró levantado? No, o sea, desde ahí veíamos que y tiene mucha razón ese modelo conductual, porque entonces ahí puedes predisponer la conducta de otras personas. A veces piensan que nosotros somos magos o que nos lo sacamos de la manga, pero entonces si un terapeuta es conductual puro de esa magnitud, probablemente pueda predefinir que su paciente va a cometer un error o se va a volver a equivocar o va a tener resultados positivos conforme a su conducta. Sí. Pues pasamos, no sé. Siempre nos van a ver así, ¿eh? Ahora, un poquito ya para irnos antes a lo que va a mencionar Yesbe, que es la segunda parte. La psicoterapia también es un tratamiento en colaboración con dos personas. Debe de haber un paciente y este paciente debe de reconocer una necesidad de querer ser tratado o de recibir un tratamiento, porque llega a ser consciente de que su vida está siendo problemática o está teniendo conflictos que lo han llevado a equivocarse o a darse cuenta que su conducta o sus pensamientos no son los más positivos. Entonces, para que haya una psicoterapia debe de haber esas dos personas en la cuestión más pura, y es fundamental el diálogo. En toda psicoterapia el diálogo es fundamental. Hay algunos modelos que en algún momento lo vamos a ver, donde es más el psicólogo el que habla y otras donde es más el paciente el que habla. Y esto va a depender pues de la teoría y del modelo. Y ojo aquí, si nos están viendo estudiantes, si nos están viendo gente interesada en estudiar psicología, psicoterapia no nomás es pruebas, no es, contéstame esto, y ahí tienes esto. No nomás, hay que aplicarle a 10, hay que aplicarle una batería de 15 pruebas, y ya. No, eso no, eso creo que es una parte nada más para poder encontrar un diagnóstico, poder encontrar un porqué, pero lo que viene es el trabajo, el acompañamiento, el diálogo que se va a hacer, las estrategias que vas a tener que formar para que el paciente pueda superar o pueda resolver lo que lo llevó a psicoterapia. Sí, porque... Entonces estén atentos, porque luego escuchan psicología clínica y nomás quieren aprender pruebas, pruebas, y a ver, vamos a hacer escucha activa y bien dispersos y no. Pero yo recuerdo, yo les voy a decir, cuando estábamos en el diplomado, que ya les mencioné de qué estudiamos, recuerdo que nos ponían clases grabadas de sesiones y yo veía que en aquel entonces, tal vez ya han trascendido o han mejorado, el psicólogo era el que hablaba y no se le permitía al paciente hablar. O sea, ¿y cómo te sientes? Se siente bien. ¿Por qué se siente bien? Pero no indagaba en el por qué se sentía bien o qué lo definía para sentirse bien. Entonces, pues va a depender mucho del modelo. Hay quienes entren en conflicto. Yo ahora respeto, y la doctora Cigales me ayudó mucho a entender que a cada persona le funciona algo. Y también depende, yo creo, que la situación. Sí, también. No todo modelo puede tratar algún conflicto o algún trastorno. Entonces, eso también debemos de tenerlo en claro, porque por decir, Yasbe, que me conoce desde que iniciamos los estudios, yo era psicoanalista así puro y quería resolver todo con psicoanálisis, pero conforme vas madurando en tu profesión, te das cuenta de que pues no hay respuestas para todo en tu modelo y que debes de, ¿cómo se le dice cuando no es transferir? Es cuando canalizas, cuando hay otro término. Para... Derivar. Cuando derivas, cuando tú dices, yo como psicólogo con este modelo no tengo las capacidades de atender este problema o no estoy capacitado y conozco a un colega que pueda atenderlo, entonces le digo, lo derivo con él. Eso es parte también de la ética. Estudiantes, si nos ven ética, échenle una super revisada y pongan en práctica la ética, que hoy en día parece que te discriminan
o te hacen ver más mal por ser ético que por ser antiético, Sí. pero mientras más intacto llegues, mucho mejor. Porque Es que es una realidad, Yamil, es una realidad. Está bien complicada la situación laboral para un psicólogo. sí, Y hay gente muy apasionada, lamentablemente, que tiene que mudar o tiene que cambiar sus corriente. actividades para poder sacar dinero. Y hay quienes, por querer sustentar su economía, aceptan cualquier caso. sí. Aunque no puedan y aunque ellos lo acepten, lo llevan porque necesitan la economía. Sí, y eso yo he visto que los pacientes lo detectan. Cuando tú no estás capacitado, a veces he escuchado yo a mis pacientes que tengo ahí en el albergue y me dicen, es que Yamil vino un psicólogo o psicóloga y nomás dio el tema y ni nos dio chance de hablar o no nos preguntaba. Ellos lo detectan. A mí me ha pasado, y siempre trato de buscar quién, pero sí me ha pasado de que me preguntan, oye, ¿tú esto? No puedo. Y yo soy testigo. Oye, pero Sí. ¿por qué? Si no, pues porque no es mi preparación, yo no estoy preparado para eso. ¿Ves que eres psicólogo? Sí, pero yo estoy preparado para atender eso, no somos todólogos conductuales, comportamentales y antiproblemas. Sí, y cuando digo que he sido testigo de eso es porque a veces me dice, oye, Yamil, ¿no conoces a alguien que esté enfocado en esto? O de pareja, o de adicciones, o qué sé yo. Entonces, este diálogo va a permitir que la persona se sienta apoyada al hablar abiertamente, de una manera objetiva y de una manera neutral e imparcial. Eso es importante, que tú como psicólogo o terapeuta no juzgues, no critiques, no etiquetes, no señales sus errores del paciente, porque entonces el paciente se va a sentir incómodo. Va contigo, porque allá afuera, en su entorno social, con su familia, con su pareja, con sus amigos, ha hablado estos temas. Pero ¿qué pasa? Cometemos el error de hacerle saber que está mal, que porque lo hizo. Se le minimiza. Cuando gente que trata de explicarle a su familia a veces alguna problemática y... supéralo, no seas llorón, ya pasó, o sea... No, si te lo está platicando es porque... Es un problema para él. Algo le está ahí causando conflicto. Y hay que tener pues esa empatía. Entonces, de cierta manera, lo que se busca en la psicoterapia es también que la persona promueva cambios en su vida, donde a veces le va a ser difícil, porque recuerdo una frase que les compartía a mis pacientes en el albergue. A veces nos es difícil entender y comprender que nuestros pensamientos que habíamos tenido hasta el momento son los que nos han llevado a equivocarnos, y tomar en cuenta que esos pensamientos que habíamos mantenido toda nuestra vida nos han llevado a equivocar, abandonarlos para modificarlos es difícil. Yo tengo 29 años, es decir, 29 años me he equivocado por pensar de esta manera y comportarme de esta manera, donde todo eso me ha constituido, me ha hecho ser yo, pero ese ser yo es insatisfactorio, no, hay algo que no me cuadra, que me incomoda y que debo de cambiar. Entonces debo de olvidar o mejorar todo eso que me había constituido hasta hace entonces. Hablan sobre el concepto de desaprender y reaprender. Sí. Es un proceso muy difícil a veces. El aceptar lo que aprendiste, ese es un paso que no está funcionando, y después el desaprender, el desarraigarte de esa situación. Sí. Y luego aceptar que hay algo que te hace mejor y que tú decías que no, el reaprender. Entonces es un proceso no muy sencillo, pero pues es necesario. Y ahora, última, y pareciera que también va a ser muy ético, y es algo que no lo pensamos, que está surgiendo ahorita que estamos hablando de eso. Pero otra cuestión es algo que decía aquí, lo específico y lo inespecífico de lo que vas a observar en tu paciente. Hay cosas por las cuales el paciente va a llegar a recibir psicoterapia, y hay cosas que tú vas a observar que no está diciendo de manera clara o de manera directa, pero que tú no debes de interrumpir ese proceso, porque ese paciente está llegando contigo por una necesidad que él identificó, que hay otras necesidades o otros problemas, pero el paciente llegó por ese problema. A mí realmente me ha costado mucho trabajo entender eso, porque yo digo, a ver, señora, su hijo está aquí por problemas de adicción, pero usted sufre violencia, usted sufre esto, ¿cómo le hago entender que eso también involucra en aquello? Entonces, recordando esto,
en algún momento se nos enseñó que el paciente entonces llega por lo manifiesto, lo que él dice, lo que él expresa. Pero también hay algo latente, algo oculto, algo detrás de eso. Y eso también es importante respetar. Que ahí viene mucho en su momento lo vimos también en la carrera, los dilemas morales, los dilemas éticos. Porque si tú como terapeuta, como psicoterapeuta estás identificando una problemática más allá de la que te está contando, pues como tal no es como tu deber hacérsela ver. Sí, no. Pero incluso es una agresión. Pero el que a lo mejor el psicólogo, el paciente, el atendido está generando a lo mejor una dependencia a hablar del tema y pareciera que ya va más a cotorrear que a atender su problema. Sí, también. Debes de sacudirlo, moverlo. Exacto. Entonces sientes un dilema ético porque tienes que buscar la forma tú de llevar para que la persona pueda expresarse. Tienes que orientarlo hasta cierto punto, sí, porque va a llegar el punto que diga, pues ¿a qué vengo? Nomás vengo a hablar y le pago. No, y deja tú, hay gente que sí y le agrada que así sea. Que sea así. Ajá, sí. Como ir a charlar. He sabido casos de que ir a cotorrear y pues el psicólogo como tal sí entra en un dilema ético ahí entre el si se hace o no se hace. Porque a lo mejor hasta te estás aprovechando del bolsillo. Sí, y ese pensamiento, Yazbek, me lo he encontrado mucho con los pacientes, sobre todo en adicciones, que me dicen, no, es que el psicólogo es bien dinerero. De seguro se ha de aprovechar de mi enfermedad mental y a lo mejor en 3 sesiones tengo y me quiere dar 10. Eso pasa mucho, pero eso es debido a que no todos los psicólogos estamos comprometidos con nuestra profesión. Hay quienes realmente sí se aprovechan. Yo a este paciente le dije, realmente no conozco yo actualmente a alguien que se aproveche cercano a mí de esa situación. Yo tampoco. Pero supongo que sí los hay, porque entonces la gente no pensaría de esa manera. Sí, pero bueno. Diría ahí un viejo amigo, hay de todo en la vida. Hay de todo, sí, hay de todo. Ahora le cedo otra vez la palabra a Yazbek para seguir con... Bueno, ahora viene la parte, la que nos va a llevar a los siguientes capítulos, que es la parte, la era científica de los modelos psicoterapéuticos actual. Nosotros nos vamos a enfocar en 4, y son los que voy a mencionar, y no me voy a distraer o focalizar mucho en la explicación de cada uno, porque a cada uno le vamos a dedicar sus respectivos capítulos. A cada modelo le vamos a tener, tenemos ciertos puntos para cada modelo que vamos a discutir en cada capítulo. Ojo, si conocen a algún estudiante que le pueda interesar este tema, etiquétenlo, coméntenles que existe esta comunidad o esta página, donde de cierta manera no somos profesores, pero cada uno de los datos que les estamos compartiendo está sustentado desde documentos o archivos que tienen relevancia, que no es, como ya le hemos hecho broma, de .com. No es de lo de hoy, es .com. Bueno, un modelo, tal vez el más famoso, el más asociado, incluso lo ponen como sinónimo hacia la psicología, es aquí lo que a mí no le gusta casi, que no le el mejor, lo aborrece. Best, the best. Es el psicoanálisis. El psicoanálisis es un modelo terapéutico. Sonará raro que no fue creado, podemos llamarlo de creación, por un psicólogo. Fue un neurólogo, un médico. Sí. El que, con sus conocimientos médicos, con lo que él observó en su momento, lo que la gente pasaba con problemas mentales, enfermedades nerviosas, decían en aquel entonces, le dio una explicación a esa realidad que estaban viviendo las personas. El señor Sigmund Freud, le dicen el padre de la psicología también, siendo moderna, que es un médico. De la psicología moderna. Y siendo que es un médico, es el más conocido, es un señor que le dedicó bastantes libros. Fue creo que es de la que más literatura hay en cuestión de psicología. Creo, no sé, Yamil, no me acuerdo, tú me lo mencionaste, pero creo que todavía hay gente viva que fueron de los discípulos o discípulos de sus discípulos, de esa generación. Sí. Entonces,
pues vaya, son conocimientos bastante amplios. Sí. Y yo no soy muy afán del psicoanálisis. No estoy casado como tal con algún modelo. Claro que le entiendo más y me guíe más por otro modelo que en su momento lo voy a decir. Pero el psicoanálisis es canasta básica en psicología. Sí. Tienes que tenerlo porque tienes sí. que tenerlo, y tienes que entenderlo porque tienes que entenderlo, porque Muy complejo. menciona conceptos bastante puntuales, explica la realidad bastante entendible, usa conceptos que hoy en día se pueden a lo mejor malentender. Ajá. Por las palabras que se usan, por el lenguaje coloquial, pero es canasta básica el psicoanálisis. Sí. Y nada más para un poquitito de dato, porque luego yo me extiendo en eso. Muchas de las teorías del psicoanálisis generaron la investigación en otros modelos. Entonces, el psicoanálisis fue un parteaguas para poder hacer lo que hoy se conoce como casos clínicos. Hablando yo no recuerdo muy bien esta parte de los datos históricos, pero tú corrígeme si lo tienes. El psicoanálisis y la psicología conductual, hablando de Vygotsky, ¿son contemporáneos? ¿Fueron por las mismas fechas? De hecho, ahí va el dato, perturbador, como dijeran por ahí. Aaron Beck y el otro, no me acuerdo el otro nombre del otro cognitivo conductual, Albert Ellis, Jean Piaget, fueron psicoanalistas antes de haber desarrollado su modelo. Uh-huh. Entonces, la teoría que ellos desarrollaron y sus modelos surgieron a partir de ideas del psicoanálisis. Sí, y pareciera que por los datos históricos, por las formas en que experimentaban, el conductual no lo vamos a explicar, el puro conductual, ese no vamos a hablar, no. Pero el conductual fue el que más, podemos llamar, experimentos hizo con personas. Piaget con su propio hijo. El estímulo-respuesta, el castigo, el quitar, el poner. Sí. Entonces, que a lo mejor todos lo hacemos, ya como psicólogos, pero no de manera así como con un fin. Pero creo que utilizamos la observación, nosotros observamos lo que están haciendo y a lo mejor a ver si le quita el juguete ¿qué pasa? Que en algún momento estaría interesante hablar de experimentos fuera de lo ordinario, sí. Y que ahora si los pondríamos en cuestiones éticas y morales dijeras, ¿en serio hicieron eso para poder experimentar? Sí. La psicología gestal. La gestal. No, creo que entre esa y los humanistas, que no vamos a hablar de psicología humanista. No, va ahí casi de la mano. Son de los que menos me agrada. Así como Yamil, él en su momento fue muy puro psicoanálisis, yo fui nada gestal y humanista, no lo aceptaba para nada, pero en su momento igual yo aprendí que todo modelo, toda teoría tiene algo que aportar. Sí. Toda esa visión que tenía de tratar de explicar la realidad tiene algo que puede aportar, algo que ayuda. Sí. Entonces, yo no recuerdo, yo no sé, algún autor que hable de, yo no sé, el papá de la psicología gestal, no recuerdo todavía, no profundicé, lo vamos a investigar. Sí, en su momento, sí. Pero que es un reto para nosotros también, porque la gestal, ustedes cuando ven que le ponen, y en esta imagen, ¿tú qué ves? Ajá, un 8, un 6, un 4. 8, ¿tú qué percibes? Y que lo ven escribiendo. Lo ves lejos, lo ves cerca. Ajá. Lo ves de arriba. Eso lo usan los de la gestal. Ajá. Es ahí cuando dije, bueno, eso sirve. Sí, porque habla de perspectiva. Sí, lo que tu mente tiene. Y cuentan historia a veces. Cuando vean eso, ese tipo de ¿qué figurita ve? Y que les escriben, eso es psicología gestal. La prueba de esta, ¿cómo se llama? De las manchas, ¿cómo se llama? Es el visomotor. McCarry. No, la de que tiene la mariposa. Ah, sí. No me acuerdo, pero yo pienso que de ahí surgen. No estoy seguro, pero yo también, así como lo dice abiertamente Yazbek, no es de mi agrado el modelo gestal o la psicoterapia gestal. La doctora Cigales, que fue la que me dijo, Yamil, no seas ortodoxo, o sea, no te enfoques nada más en un modelo, hay otras cosas que ver. Dice que la gestal bien aplicada funciona.
Pero para que ella diga que la Gestalt bien aplicada funciona, es fuera de México. Entonces, yo, como no me agrada, bueno, como no es de tu gusto, de mi gusto, realmente hasta el día que le toque a la Gestalt investigaré sobre estudios y autores, pero igual de momento, hoy en esta grabación Abraham no Maslow, conozco. ¿no? Abraham Maslow, ¿no? Es humanista, ¿no? Bueno, en su momento, pues el otro modelo, ¿cuál es? Disculpen, no sé, no es para que se ofenda a alguien que tal vez le guste la Gestalt. Sí, vuelvo, repito, si me estoy de un estudiante, yo no tengo la verdad absoluta y mis gustos no tienen por qué interferir en lo que tú quieres hacer. No. Te digo, todo modelo tiene parte que aportar, ya dijo la doctora Cigales, bien aplicado, funciona. Entonces, si alguien de aquí me está viendo y si está ofendido, no se ofenda, no estoy tirándole hate. Y si quiere venir y decirnos una clase magistral porque, a ver, si a mí me gustara la Gestalt, obviamente yo me hubiera empapado de conocimiento y hablara de la Gestalt como si fuera el psicoanálisis para mí. Es que yo igual no conozco, por lo mismo que desde que supe de ese modelo, no lo investigué porque no me gustó. Yo no conozco a alguien que diga, ay, yo soy psicólogo Gestalt. Creo que por ahí alguna vez de estudiante conocí uno que estaba haciendo maestría en psicología Gestalt, pero no, realmente no conozco su forma de trabajo, nomás se los dibujos. Pues. Pero ahí, por decir, si alguien ya nos está viendo que es psicólogo Gestalt, en su momento cuando hablemos vamos a tener un especialista. Si tú te quieres apuntar, ahí contáctanos y... en línea, lo podemos hacer en línea, no es necesario que vengas aquí. Ya hablaré con Yamil sobre esa forma de... No me había dicho. Tengo pero datos. Está bien. ¿Qué otro modelo? El modelo cognitivo-conductual. Que les repito, no es como que estoy casado con el cognitivo-conductual, pero es con el que más afinidad tuve, fue el que mejor explicación de la realidad yo le pude encontrar. Y porque tiene datos científicos. Vamos a decir que tiene datos científicos, pero ya lo dijo Yamil. Los creadores de este modelo, Albert Ellis y Aaron Beck, fueron psicoanalistas antes de ser cognitivo-conductual. Y dentro de su teoría, sí mencionan conceptos. Similares. No lo dicen como tal así, textual, pero sí hablan conductas arraigadas, que podemos a veces asociarlo con el inconsciente, todas estas partes. Tiene que ver, nada más que lo explican externidad de otra forma. Ellos hacen mención mucho de la parte de la triada entre pensamiento, la emoción, conducta. Lo manejan como en serie de pasos. Sucede primero esto y esto que es la consecuencia. Y esto desencadena todo esto que termina en una conducta. Y después todo esto crea toda una creencia y que las cuestiones arraigadas. También se le da como que la diferencia entre el psicoanálisis y cognitivo-conductual es la cantidad de sesiones. El psicoanálisis se puede extender por años. Es interminable. Porque quieren llegar a lo mejor a lo que nadie nunca, no sé si alguien llegó a poder, a la parte inconsciente. No hay paciente curable. Y el cognitivo-conductual habla de 10, 12 sesiones, la terapia breve. Algo más rápido, o sea... ¿Tienes un problema? Vamos a trabajar sobre ese problema. Si surgen otros problemas, vamos a hacer una lista de problemas. Y de ahí surgieron los charlatanes del coaching, porque parece un poco, porque van vamos a hacer objetivos y sobre ese objetivo vamos a trabajar, y ya pues ahí los coaches empezaron, no, vamos a hacer objetivos. Y tú puedes, y lógralo, y venga. No, que cada quien otra vez se respeta, hay quienes sí les gustan el coaching. Es que el coaching es una herramienta... que sirve, es buena. No es bueno los que están haciendo coaching, pasando más o menos como a la Gestalt, alguien así me lo explicó. Es que el coaching es una herramienta que realmente sirve. Lo malo son los que están haciendo el coaching, que no son gente preparada para hacer coaching. No sé cómo se llaman. ¿Cuál de todos? Pero no, ¿para qué? ¿Match? No sé, no le voy a dar. Oh, ya sé cuál dices. El que da sus asesorías en albercas. Pero bueno, es respetable. Desde que ves güey que dan una plática de separación personal en la alberca, corre, huye. Es como una vez nos dijeron. Ahí está el ego. Si quieres,
Si quieres leer un buen libro, toma en cuenta que en la portada no venga la imagen del autor. Que no venga que es the best seller o que no venga que es de los libros más vendidos. Porque ahí ya te está diciendo que hay muchas carencias del contenido que pueda tener eso. Entonces, ahorita nos pareciera que nos burlamos de ello, pero, o sea, nosotros que lo vemos desde una parte más científica, con sustentos y modelos y teorías, nos damos cuenta que realmente quienes lo están aplicando, así como lo dice Yesbe, no son más comerciales. Nosotros los psicólogos no somos comerciales. Y bueno, y el último modelo, ya me digo que son como 400, pero el que nosotros nos vamos a enfocar... De esos 4 probablemente surgieron todos los demás. El sistémico. ¿Por qué sistémico? ¿De qué va el sistémico? Bueno, estos autores, este modelo habla que las personas viven en diferentes sistemas. ¿Qué son los sistemas? Para que más o menos quede asociado, entendido, grupos donde estás socializando. Un vínculo. Y estos sistemas pueden ir ligados. Hablamos de un sistema familiar, el nuclear, un sistema... El micro, el macro, cada vez se va haciendo más grande, va abarcando más, pero tiene que ver con el sistema ahí de tu familia, escolar, trabajo, amistades, sociedad, trabajo, pareja, cultura. Y todo esto son diferentes sistemas, pero todo esto mezclado es un sistema. De cada los sistémicos, cuando hay una falla en alguno de estos micro, macro, mesosistemas, todo el sistema falla. Sí. Y para solucionar todo el sistema hay que ir al origen. Al meso, micro, macro sistema donde se está generando el conflicto. Sí. Que regularmente es el nuclear. Ahí tratan. Yo recuerdo que cuando tuvimos esa clase o vimos en la facultad esa clase o ese modelo, nos decían que ese modelo ya no trata de enfocar toda la atención en el paciente, porque a veces hay algunos modelos, sobre todo el psicoanálisis, que sí, toda la atención está dirigida al paciente, pero el paciente es un agente social, donde se involucra en otras esferas de su vida y que también impactan o son cruciales en su conducta y en sus pensamientos. Entonces este modelo sistémico dice, a ver, el paciente es importante, pero también su contexto o con quienes se relaciona es importante. No solamente nos enfoquemos en él, sino indaguemos más allá. ¿Tú qué opinas de utilizar el modelo sistémico en cuestión de adicciones? Híjole. Es que, ahí te va. Creo que todos los modelos se relacionan cuando trabajamos ya con los pacientes. Pero, por ejemplo, es bien sabido que el adicto no llegó ahí porque nació queriendo ser adicto. Algo sucedió en algunos de los sistemas, amistades, y regularmente son... Colonia, pero regularmente familia. Tiene que ver con el sistema nuclear, que son los papás. Sí. Y regularmente se les manda a hablar para que ellos también tengan un tipo de asesoría. No quieren, porque creen que el problema es el sujeto que ya está enfermo, que ya tiene la enfermedad. Vieras cómo yo batallo con los papás para que vayan. Esta hace 2 semanas fue día libre. ¿Cómo se le llama? Puente, pues. Puente, Simón, el lunes. Ajá. Y yo dije, van a ir todos los papás o voy a ver a más. Se van a la playa, ¿no? Sí. Y a veces, o sea, el paciente si lo escucha va a decir, pues no les importa a mis papás. Qué culero. Pero es que los papás, así como dice Yadbe, creen que el paciente es el del problema. Ellos no, ellos pues son los papás y ya. Es ahí cuando creo que ser flexible y tratar de utilizar lo mejor de cada modelo con el fin de siempre el paciente logre solucionar sus conflictos. No debería ser una limitante en aceptar algo de otro modelo. Si le sirve al paciente, utilizarlo. Pero obviamente tampoco tú, psicólogo o psicoterapeuta, estés fanfarroneando que manejas todos los modelos. No, porque aquí la otra vez yo le decía
no me acuerdo si a un conocido o a un paciente, le decía, lo más, como que lo más complementario o lo más completo sería terapia individual, terapia de pareja, terapia familiar, terapia y nada más, y terapia grupal. Pero pues no se puede hacer todo y es costoso. Es costoso. Porque por decir, terapia individual, supongamos, ahí he sabido, mi hermana ahorita paga 800 pesos por ir con un... 800. No mames, ni yo conozco, bueno, y yo son de... Y son buenos. Buenos y te podemos decir que de prestigio, de los más Sí. conocidos Y no cobran eso. Pero imagínense entonces, sesión individual, terapia de pareja, terapia familiar y terapia grupal. 800 por cada uno, una vez a la semana cada uno, son ¿qué? 3,200. 3 sesiones. 4. 3,200. ¿Quién va a tener 3,200 para pagar a la semana eso? O sea, sí lo A hay, pues. mí me da un poco de... Sí me duele ver cuánta gente tiene conflictos y no tienen la economía ni siquiera para ir ellos a una sesión de 200 pesos. Porque es o pagar la sesión o comer ese día. Sí, yo ahorita entré en ese dilema, ya tengo un paciente, ya mi primer paciente, ya como licenciado en psicología, y estaba cuestionándome lo monetario. ¿Cuánto es lo que debería de cobrar por mis estudios? Que la otra vez vi mis estudios y dije, no manches, ¿a poco sí tengo tantos reconocimientos y me capacitaba y eso? Y digo, sí le invertí en ¿Cuánto mis vale estudios. tu tiempo? Ajá. Y mi diplomado y mi especialidad y mi esfuerzo por terminar la licenciatura. Y dije, tampoco quiero ser abusivo como esta persona que conocí que cobran 800. Pero tampoco quiero desvalorizar mi trabajo, entonces... 50. 250. No, decir 50 pesos. Sí, no. Es que aquí el problema, Emil, creo que tiene que ver con un sistema gubernamental que no tiene políticas públicas de la salud para atender a esas personas que están en una vulnerabilidad económica. Es injusto que la gente que no tiene economía para sustentar terapia psicológica se esté perdiendo. Pero también, ahí va, tal vez voy a sonar muy arrogante con lo que voy a decir, pero el nivel educativo de las personas implica los cambios que pueda tener en las sesiones terapéuticas. Sí, totalmente. Y no es que es de gratis o que el psicólogo tiene que hacerlo de gratis. No, o sea, el país tiene para pagar psicólogos que atiendan a esa gente vulnerable. El país tiene dinero para pagarle psicólogos que pueden hacer investigaciones en pro de esas personas en cuestión de conductas. El problema es que pues ya sabemos qué pasa con el dinero. Sí. Y pues sí me duele un poquito porque he sabido de gente que realmente no tiene o va a terapia o come. Y requiere. Sí, pasa mucho en adicciones, o sea, acá donde yo trabajo, casi el 90% está becado, no pagan porque saben que la familia no tiene. Y a veces yo digo, híjole, no vinieron, pero yo sé que hay familias que, como tú lo dijiste, o voy con el psicólogo que sé que me va a ayudar para entender la adicción de mi familiar, o pues como ese día. Entonces yo a veces digo, pues es negocio para el albergue, está bien, pero qué padre que fuera gratis, pero que también pudieran sustentar ese servicio gratuito, pero no se puede. Es que debería de haber más instituciones públicas y las privadas, pues para la gente que puede pagar. Es como la escuela, o sea, la escuela es gratuita y ahí de paga y va al de paga quien tiene sus para mejores pagar. Beneficios. Y tiene sus beneficios, que a lo mejor no debería ser tanta la diferencia, pues, pero debería de servir. Sí. Pero bueno, entonces quiero complementar esto diciendo que durante la terapia lo que la persona va a aprender es acerca de su síntoma, de su enfermedad, de sus molestias, de su inconformidad y de sus estados de ánimo, también de sus emociones, de sus pensamientos y de su comportamiento. La terapia ayuda a entender cómo tomar el control de tu vida
y responder a situaciones exigentes mediante estrategias saludables para hacer frente a estos desafíos y a estas situaciones. Pero es importante rescatar esto último, tomar control de tu vida y tomar estrategias saludables. Porque por decir, yo recuerdo que en algún capítulo de los que hablábamos, sobre todo creo que el de toxicidad y relación de pareja, terminar una relación e irte a alcoholizar o incluso verte vulnerable y alcoholizado a consumir otra droga, no es lo más sano. Entonces, en psicoterapia o en atención psicológica, se te van a dar estrategias, o tú vas a desarrollar estrategias para poder hacer frente ante estas situaciones. Sí, el conflicto, el problema no se resuelve nomás yendo en terapia. Es lo que haces después, lo que aprendes y lo que tú mismo vas dando cuenta de lo que tienes que hacer. Se requiere trabajar. Es a lo mejor complicado, sí. Sí. Pero es como todo, o sea, no vas a un nutriólogo y por dieta y ya bajaste. No, pues tienes que seguir y Claro, cuesta la buena dieta. Y alimentación. la dieta cuesta dejar la azuquita, dejar una el pizza, pan. un pozolito, una coca para los que tienen adicción a la coca. Y cuesta bastante dejarlo. Imagínate, en cuestión Sí. de conductas, claro que está difícil. Entonces, la psicoterapia puede ser útil para la mayoría de los trastornos o problemas de la salud mental. ¿Cuáles son algunos de ellos? Trastornos de ansiedad, trastornos anímicos, adicciones, como ya lo mencionamos, trastornos de alimentación y trastornos de la personalidad. Sugerencias, ya aparece video de ese, cuando lo escribí y lo vi, dije, 3 sugerencias para salir adelante de tu vida. Cállate, coach Yamil. Pero bueno, 3 sugerencias para iniciar un proceso terapéutico. Tú que nos estás viendo probablemente tengas la iniciativa de iniciar un proceso terapéutico. Y estas 3 sugerencias puede ser: 1, buscar un terapeuta. ¿Cómo se busca un terapeuta? Regularmente se hace preguntando entre conocidos o familia. Pregunta. En Estados Unidos hay una base de datos donde al psicólogo se le califica. Entonces, tú puedes, ya en Estados Unidos, aquí no, pues en México, ¿verdad? Estamos un poquito menos desarrollados. Puedes irte a esa página y ver los comentarios o ver la calificación del terapeuta. Yo recuerdo que cuando vimos psicología educativa, en un país europeo, allá de aquel lado, de aquel continente, a los maestros se los divide en 3 niveles. Está el maestro que es principiante, el maestro intermedio y el maestro avanzado. ¿Cómo se clasificaban estos maestros o por qué se les clasificaba de esta manera? Por su experiencia que va adquiriendo conforme a los años que tiene practicando. Entonces, pareciera que es importante rescatar esto, porque yo he sufrido mucho en ser psicólogo, porque a veces cometo mis errores y soy consciente de ellos, y a veces realmente me involucro tanto a veces con los pacientes que cometo errores y que a veces puede generar una dependencia del paciente a ti como psicólogo, que eso es algo que he observado mucho. Los psicólogos que generan este error es debido a su forma de ser con el paciente. No es que el paciente se haga dependiente. El psicólogo de cierta manera genera esa dependencia en tú con el paciente. Entonces, busca un terapeuta. No sé, ir con tu amigo, Yasbe, ¿conoces a algún terapeuta, algún psicólogo especializado, enfocado, o que su orientación sea en adicciones, en pareja, en familia, dependiendo la necesidad de lo que tengas? Necesidad de lo que estés viviendo. Porque a lo mejor Yasbe sí conoce, y muchos, pero no conoce a un psicólogo infantil, por así decirlo. Entonces es importante que si él no conoce, se supone que el IMSS o el ISSSTE, los médicos que deben de detectar también estas cuestiones, deben de derivar a los pacientes a un psicólogo. Pero pues es el IMSS, te dan cita cada 3 meses. Entonces, otro de los tips o sugerencias es: comprende los costos. Es importante que tú, que vas a iniciar un proceso terapéutico, tomes en cuenta que sí, es costoso realmente estar en un proceso terapéutico, y probablemente muchas veces valoras más irte al cine, ir a comprarte chucherías, irte a la playa, irte a hacer ciertas actividades de tu gusto, y no hacer ese esfuerzo que sabes que va a implicar grandes cambios y que es necesario porque lo ves costoso.
o no tomas en cuenta que es una vez al mes, una vez a la semana, al mes son tanto dinero, entonces sacas cuentas y dices, no, pues con esto ahorro para un carrito, ahorro para, no sé, un viaje. Compro un Play. O un celular, entonces es importante que comprenda los costos. Pago el Netflix y otras 3, 4 plataformas. Y tomes en cuenta que volvemos a repetirlo, hay quienes abusan. Yo, para mí, 800 es abusar. 800 es demasiado. ¿Aquí en Colima? En Colima, sí. En Guadalajara, en Ciudad de México, en Monterrey probablemente sí haya personas que puedan pagar eso, y sí los hay. Pero aquí en Colima, nuestra situación económica va a tomar mucho también relación el que si tú ves costoso el tratamiento, lo vas a abandonar, porque entonces no vas a hacer el esfuerzo de pagar esa cantidad. Y probablemente, ojo, para mí no cuenta que hayas iniciado un proceso terapéutico si fuiste una vez o fuiste 3 veces, porque en esas una vez o 3 veces apenas van haciendo el diagnóstico, sí, de cierta manera. Entonces, para mí no. Tal vez haya, porque he escuchado a tantos conocidos que dicen, oh, es que yo sí he ido al psicólogo. ¿Y cuántas veces? No, pues nomás una. Vámonos, eso no es. No es. Y con eso tuve. Los más exagerados, sí. Entonces, última sugerencia. Hay traía otro contenido, pero pues Yazbek dice, ubícate y... Pero si quieren ver segunda parte, déjenos en los comentarios. Entonces, última sugerencia, analiza tus preocupaciones. O sea, ahorita hablábamos en lo cognitivo-conductual que se nos enseñó una técnica, que el paciente haga una lista de sus necesidades o de sus problemas. A partir de esas necesidades, tú en esta lista vas a enumerarla conforme a tu importancia. Ojo, esto en lo cognitivo-conductual, en el psicoanalítico, en el enfoque psicoanalítico, el paciente va a llegar por algo y va a terminar con otra cosa, o va a ir por otra cosa al final de cuentas. Entonces, tú puedes ir con la necesidad de que falleció un familiar y que estás pasando por un duelo difícil. Entonces, el duelo difícil tal vez no sea por ese familiar, sino por otra muerte de otro familiar anteriormente. Y nada tiene que ver con el actual, o se involucra de cierta manera, pero es importante que analices tus preocupaciones. ¿Realmente es importante ir a recibir atención psicológica? ¿O yo puedo superarlo solo? ¿Realmente es necesario pagar esto para poder recibir atención? ¿O puedo resolverlo yendo con mi amigo y hablando? Que no es lo recomendable, que hacemos varias veces. Pero no hay como la escucha terapéutica. El que no te va a juzgar, el que va a buscar comprenderte y el que a partir de la relación que generes entre tú y él van a construir algo. Entonces, esas fueron las sugerencias. No sé, suena muy comercial esto, pero así lo quise poner. Y hay otras informaciones, pero les digo, de aquí me limita. Cortos, imagínense, vamos a hablar lo mismo que de siempre. Pero si tú quieres ver segunda parte, déjanos ahí en los comentarios. Si quieren un tema de recomendaciones, otro tema, y si no, váyanse a mi página, ahí voy a estar. Ya la perdí, pero tengo mi perfil. Entonces, último comentario. Tomen en cuenta todo esto para recibir atención psicológica. y pues nada, me voy a hacer ahora sí promoción. Si en algún momento tú que me estás viendo dices, yo quiero recibir atención psicológica o asesoría psicológica, porque por fin, después de 5 años presentó su tesis, Yamil. Sí, pero he recibido, más bien he aprendido muchas cosas durante estos 5 años porque no he estado alejado de ello. Entonces, si tú dices y eres de aquí de Colima y quieres iniciar una atención psicológica o asesoría, tengo agenda dispuesta y tengo lugar ya donde puedo darlo. Ponte en contacto, mis redes sociales me puedes buscar como Elvis Yamil Covarrubia Chávez, así te van a aparecer varios perfiles a donde me quieras escribir, ahí yo voy a estar pendiente. Entonces, pues bueno, Yazbek, conclusiones, comentarios. No, nada más. De aquí van a salir los próximos capítulos de este tema. Fue como que una introducción nada más. Ya en cada uno vamos a hablar especial y específicamente de ciertos puntos. Sí. Y pues de mi parte es todo. Puntual. Yazbek siempre puntual, concreto. A lo que saludos, vamos. algo, nada.
No, saludos, nos tardamos un poquito, pero vamos a ponerle más disciplina. No, cuestiones laborales que están pasando. ¿Qué? Pues nos tardamos un mes. Sí. Bueno, primero fue que yo tenía mi presentación de tesis, entonces eso fue lo que nos limitó. Y segunda, que no te preparaste en la siguiente. Dice él, ya vienen ahorita, se traía de sobra. Pero bueno, entonces nos vemos en un próximo capítulo. Este es su podcast de psicocotidianidad, lo censurado por el inconsciente. Búsquenos en Spotify, en Facebook, en YouTube. Suscríbanse, sobre todo. Comenten. Comenten. Si quieren algún tema en específico, adelante. No pronto, pero lo vamos a tomar en cuenta. Sí. Porque ya tenemos un plan. Pero, pues bueno, mi nombre es Yamil. El mío es Beck. Nos vemos próximamente.